Hay una batalla que estás perdiendo todos los días. Y lo peor es que ni siquiera sabes qué está ocurriendo. No es una guerra contra otras personas. No es una guerra contra el mundo. Es una guerra contra ti mismo. Cada vez que dices, empiezo mañana. Cada vez que abres el teléfono, solo un momento. Cada vez que decides posponer lo que sabes que debes hacer, estás perdiendo territorio. No lentamente, no de forma inocente, sino de la manera más brutal posible, entregando tu vida minuto a minuto. Hace más de 400 años, un hombre entendía esta verdad mejor que nadie. Un hombre que no podía permitirse procrastinar, porque en su mundo, dudar significaba morir. Ese hombre era Miyamoto Musashi, el espadachín más temido del Japón feudal, un guerrero que luchó en más de 60 duelos reales y jamás fue derrotado. En su época, un segundo de distracción no significaba perder productividad, significaba perder la cabeza, literalmente. Por eso Musashi nunca vio la disciplina como algo opcional. Para él, la disciplina era simplemente la forma correcta de existir. Mientras hoy millones de personas esperan sentirse motivadas para empezar algo, Musashi entendía algo mucho más profundo. La acción debe existir antes que la motivación, porque la motivación es débil. La motivación depende del humor, depende del clima, depende de cómo dormiste. La disciplina, en cambio, no negocia. En su obra más famosa, The Book of Five Rings, Musashi describe una mentalidad que muy pocas personas están preparadas para aceptar. Dice que un guerrero no puede tener una postura de combate ocasional. Un guerrero debe vivir en postura de combate, siempre. Eso significa que no existe una versión relajada de ti que procrastina y otra versión productiva que trabaja cuando llega la inspiración. Solo existe una versión de ti, y esa versión decide todos los días si va a vivir como un guerrero o como alguien que se rinde ante sus propios impulsos. La procrastinación no es un problema de agenda, no es un problema de organización, no es un problema de aplicaciones de productividad. Es algo mucho más incómodo de aceptar. Es un problema de carácter. Porque cuando pospones algo importante, no estás evitando una tarea. Estás evitando la incomodidad que esa tarea provoca. Y tu cerebro aprende algo peligroso, que puede escapar del esfuerzo simplemente buscando una distracción, una notificación, un video, un mensaje, una excusa. Con el tiempo, este hábito se vuelve automático. Y cuando eso ocurre, tu potencial comienza a morir lentamente, no de forma dramática, sino de la forma más silenciosa posible, día tras día desperdiciado. Musashi entendía que el enemigo más peligroso nunca está frente a ti. El enemigo más peligroso vive dentro de tu mente. Es la voz que te dice, hazlo más tarde. No es tan urgente. Descansa un poco más. En el campo de batalla, escuchar esa voz era una sentencia de muerte. En la vida moderna, escuchar esa voz es algo peor. Una sentencia a la mediocridad permanente. Por eso Musashi desarrolló una filosofía brutalmente simple. Si quieres dominar tu vida, primero debes dominar tu mente en el momento exacto donde aparece la duda. Porque la procrastinación no comienza cuando ya estás perdiendo tiempo. Comienza un instante antes. Comienza cuando tu mente intenta convencerte de que evites la incomodidad. Ese momento es el verdadero campo de batalla. Y si no lo controlas, ningún sistema de productividad te salvará. Pero Musashi descubrió algo poderoso, algo que la mayoría de las personas jamás aprende. Existe una forma de entrenar tu mente para eliminar la procrastinación desde la raíz. No con motivación, no con trucos, sino con una mentalidad tan afilada como una espada. En este video vamos a explorar los principios de disciplina más extremos inspirados en Musashi.
Principios que transformaron a un hombre en una leyenda invencible y que pueden convertir tu mente en algo mucho más peligroso que la procrastinación, una máquina de acción imparable. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta simple. Si realmente estás listo para eliminar la procrastinación de tu vida, escribe en los comentarios una sola palabra: disciplina. Quiero ver cuántas personas aquí no solo consumen contenido, sino que están listas para actuar. Ahora sí, para entender cómo destruir la procrastinación como lo haría Musashi, primero debemos comprender el principio más incomprendido de toda su filosofía: el principio del vacío. Y aquí es donde todo cambia. Para entender cómo destruir la procrastinación como lo haría Miyamoto Musashi, primero debemos comprender uno de los conceptos más profundos de su filosofía: el vacío. Muchos interpretan mal esta idea. Piensan que el vacío significa ausencia, silencio o incluso pasividad. Pero para Musashi el vacío era exactamente lo contrario. El vacío era claridad absoluta. En su obra The Book of Five Rings, Musashi explica que la mente de un guerrero debe estar libre de distracciones, emociones innecesarias y pensamientos caóticos. Porque una mente llena es una mente lenta. Y una mente lenta en combate significa muerte. Ahora piensa en tu vida diaria. Tu mente rara vez está en silencio. Siempre hay algo ocupando espacio: notificaciones, redes sociales, preocupaciones, comparaciones, entretenimiento constante. Tu mente nunca está vacía, está saturada. Y esa saturación crea el terreno perfecto para la procrastinación. Porque cuando intentas empezar una tarea importante, tu cerebro ya está cansado, no por trabajar, sino por procesar demasiadas cosas inútiles. Musashi entendía que antes de poder atacar a un enemigo, primero debes limpiar el campo de batalla. Si el terreno está lleno de obstáculos, no podrás moverte con velocidad ni precisión. La misma regla aplica a tu mente. Cada distracción que permites en tu vida es como un obstáculo en tu campo de combate. Una pestaña abierta en el navegador. Un mensaje que revisas cada pocos minutos. Un video que empiezas solo para descansar. Cada una de estas cosas parece pequeña, pero juntas crean una niebla mental que vuelve imposible el enfoque profundo. Por eso, al final de su vida, Musashi se retiró a una cueva llamada Reigando Cave. Allí eliminó todo lo innecesario. No había distracciones, no había ruido, solo silencio, pensamiento y disciplina. Fue en ese aislamiento donde terminó de escribir sus enseñanzas, porque entendía algo fundamental. La claridad nace cuando eliminas lo innecesario. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer si quieres destruir la procrastinación. Antes de intentar ser más productivo, debes empezar eliminando lo que te vuelve improductivo. No necesitas más herramientas, necesitas menos ruido. Piensa en esto. Si un guerrero entra en combate rodeado de distracciones, su muerte es solo cuestión de tiempo. Pero si su atención está completamente enfocada en el enemigo, su capacidad de reacción se vuelve casi sobrenatural. Ese es el estado mental que Musashi buscaba. Un estado donde solo existe la acción presente. Nada más. Imagina trabajar de esa forma. Sentarte frente a tu tarea y que el mundo desaparezca. No hay notificaciones, no hay distracciones, no hay pensamientos de escape. Solo existe lo que estás haciendo. Ese estado de enfoque total es lo que hoy muchos llaman flow. Pero para Musashi no era un estado ocasional, era su estado normal de existencia. La mayoría de las personas esperan sentirse listas para empezar algo importante. Musashi hacía lo contrario. Primero eliminaba todo lo que pudiera distraerlo y luego actuaba sin dudar. Este principio puede transformar completamente tu relación con el trabajo.
porque la procrastinación rara vez aparece cuando tu mente está completamente enfocada. La procrastinación aparece cuando tu mente tiene demasiadas opciones. Tu cerebro ve múltiples caminos. Trabajar, revisar el teléfono, abrir otra pestaña, levantarte a buscar algo de comer. Y cada opción compite por tu atención. El vacío elimina esas opciones. Solo queda una: la acción. Pero aquí aparece otro problema que Musashi entendía muy bien. Incluso cuando eliminas distracciones externas, queda una distracción mucho más peligrosa: tu propia mente. Porque justo cuando decides empezar algo importante, tu cerebro comienza a resistirse. Aparecen pensamientos como: esto va a tomar demasiado tiempo. No estoy preparado. Tal vez debería empezar más tarde. Ese es el momento exacto donde la mayoría de las personas pierde la batalla. Pero Musashi tenía una forma brutalmente simple de enfrentarlo. En combate, enseñaba que si detectas la intención del enemigo antes de que ataque, puedes destruir el ataque antes de que ocurra. Esto significa algo muy poderoso aplicado a la procrastinación. No debes luchar contra la distracción cuando ya estás distraído. Debes destruirla en el instante en que aparece el pensamiento. Ese pequeño momento donde tu mente sugiere escapar de la tarea es el verdadero campo de batalla. Si lo ignoras y sigues actuando, la procrastinación muere. Si lo escuchas, la procrastinación gana. Parece algo pequeño, pero repetir esa decisión cientos de veces al día define tu vida entera. Musashi no se convirtió en el espadachín más temido de Japón por talento natural. Se convirtió en eso porque entrenó su mente para actuar antes de dudar. Y ese mismo principio puede aplicarse a tu trabajo, tus proyectos y tu disciplina. Cada vez que aparece el impulso de posponer algo, tienes dos opciones: obedecer o cortar ese pensamiento como si fuera un enemigo. Los guerreros no negocian con sus oponentes, los derrotan. Y cuando empiezas a tratar la procrastinación de esa forma, algo sorprendente ocurre. Tu mente comienza a respetar tus decisiones, porque cada vez que cumples lo que dijiste que harías, fortaleces tu autoridad interna. Pero todavía hay otro principio fundamental que Musashi enseñaba. Un principio que separa completamente a las personas disciplinadas de las personas que procrastinan. Un principio que él llamaba el ritmo. Y entender este concepto puede cambiar completamente la forma en que trabajas todos los días. Es el verdadero campo de batalla. Si lo ignoras y sigues actuando, la procrastinación muere. Si lo escuchas, la procrastinación gana. Parece algo pequeño, pero repetir esa decisión cientos de veces al día define tu vida entera. Musashi no se convirtió en el espadachín más temido de Japón por talento natural. Se convirtió en eso porque entrenó su mente para actuar antes de dudar. Y ese mismo principio puede aplicarse a tu trabajo, tus proyectos y tu disciplina. Cada vez que aparece el impulso de posponer algo, tienes dos opciones: obedecer o cortar ese pensamiento como si fuera un enemigo. Los guerreros no negocian con sus oponentes, los derrotan. Y cuando empiezas a tratar la procrastinación de esa forma, algo sorprendente ocurre. Tu mente comienza a respetar tus decisiones, porque cada vez que cumples lo que dijiste que harías, fortaleces tu autoridad interna. Pero todavía hay otro principio fundamental que Musashi enseñaba. Un principio que separa completamente a las personas disciplinadas de las personas que procrastinan. Un principio que él llamaba el ritmo. Y entender este concepto puede cambiar completamente la forma en que trabajas todos los días. Porque entendía algo que pocas personas aceptan. La disciplina no se construye en los días fáciles. Se construye en los días donde todo dentro de ti quiere rendirse.
Cada vez que trabajas cuando no tienes ganas, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que cumples tu palabra cuando nadie te observa, estás construyendo carácter. Ese carácter se convierte en algo poderoso, porque llega un momento en el que actuar ya no requiere esfuerzo. Simplemente es lo que haces. Tu identidad cambia. Dejas de ser alguien que intenta ser disciplinado. Te conviertes en alguien que vive disciplinado. Pero hay algo aún más interesante en la filosofía de Musashi. Él no solo hablaba de ritmo físico, también hablaba de ritmo mental. En combate, el guerrero que controla el ritmo obliga al enemigo a reaccionar. Cuando tu oponente reacciona en lugar de actuar, ya ha perdido parte de la batalla. La procrastinación funciona exactamente igual. Cuando reaccionas a cada distracción, tu vida deja de ser tuya. Tu teléfono decide qué haces. Las notificaciones deciden tu atención. Las emociones deciden tu productividad. Te conviertes en alguien que reacciona a todo. El guerrero hace lo contrario. El guerrero impone su ritmo al mundo. Esto significa que tu día debe tener momentos claros de acción, momentos donde tu única función es avanzar, no revisar, no pensar demasiado, no analizar si tienes ganas, simplemente ejecutar. Cuando repites este patrón todos los días, tu mente deja de cuestionar el trabajo, empieza a asumir que esa es la realidad y la procrastinación pierde su poder. Pero Musashi también enseñaba algo más profundo, algo que puede parecer incómodo al principio. El verdadero enemigo de la disciplina moderna no es la pereza, es la comodidad excesiva. Musashi pasó gran parte de su vida viajando, durmiendo al aire libre, entrenando en condiciones difíciles. No lo hacía solo por necesidad, lo hacía porque entendía que la comodidad constante debilita el espíritu. La sociedad moderna hace exactamente lo contrario. Todo está diseñado para que nunca sientas incomodidad. Comida instantánea, entretenimiento infinito, distracciones permanentes. Tu cerebro se acostumbra a recibir placer inmediato y cuando aparece una tarea difícil, la rechaza. No porque no puedas hacerla, sino porque tu mente está condicionada a buscar el camino más fácil. Por eso Musashi entrenaba el espíritu a través de la incomodidad, no como castigo, sino como entrenamiento. Cuando eliges voluntariamente hacer cosas difíciles, le enseñas a tu mente algo importante, que no necesita sentirse cómoda para actuar. Una ducha fría, una sesión extra de entrenamiento, una hora adicional de estudio. Pequeñas decisiones como estas fortalecen tu control mental. Con el tiempo, tu tolerancia al esfuerzo aumenta. Lo que antes parecía difícil se vuelve normal. Y cuando eso ocurre, la procrastinación pierde su principal arma, la resistencia psicológica al esfuerzo. Pero todavía existe un principio más en la filosofía de Musashi que cambia completamente la forma en que vemos el tiempo. Un principio que puede destruir la procrastinación de raíz. Un principio brutalmente honesto, la aceptación de la muerte. Y entender esto puede cambiar completamente la forma en que decides usar cada día de tu vida. Hay una razón por la que las enseñanzas de Miyamoto Musashi han sobrevivido durante siglos. No porque fueran cómodas, sino porque eran verdaderas. Musashi entendía algo que la mayoría de las personas evita pensar. El tiempo no es una idea abstracta. No es un número en un reloj, ni una fecha en un calendario. El tiempo es vida consumiéndose. Cada día que pasa no vuelve. Cada hora que desperdicias desaparece para siempre. Cada decisión de posponer algo importante se convierte en una pequeña renuncia a la persona que podrías llegar a ser. Por eso en The Book of Five Rings no habla de comodidad, ni de equilibrio fácil, ni de esperar el momento perfecto. Habla de estrategia.
habla de claridad. Habla de vivir con una determinación tan firme que la duda pierde espacio para existir. Si observas la vida con honestidad, verás que la mayoría de las derrotas personales no ocurren por falta de talento. Ocurren por acumulación de pequeños retrasos. Empiezo mañana. Hoy no es el mejor día. Todavía tengo tiempo. Y sin darte cuenta, pasan años. La vida de Musashi fue diferente porque él eligió vivir con una conciencia constante del momento presente. Cada acción tenía intención. Cada decisión tenía dirección. No vivía esperando sentirse listo. Vivía actuando. Tal vez esa sea una de las reflexiones más simples y a la vez más incómodas que deja su filosofía. La distancia entre la vida que tienes y la vida que imaginas rara vez está determinada por la suerte. Generalmente está determinada por las acciones que decides hacer hoy o las que decides posponer, porque al final la disciplina no es algo espectacular, no es una demostración pública, no es un momento heroico, es algo mucho más silencioso. Es cumplir contigo mismo cuando nadie te observa. Es terminar lo que empiezas aunque no tengas ganas. Es seguir avanzando incluso cuando el progreso parece lento. Musashi dedicó su vida a perfeccionar un camino de estrategia, claridad y dominio personal. Y aunque el mundo moderno sea diferente al suyo, hay algo que no ha cambiado. Cada persona sigue teniendo que enfrentar sus propias batallas internas. La diferencia es que hoy esas batallas no se libran con espadas, se libran con decisiones. Decisiones pequeñas, repetidas todos los días, que poco a poco van definiendo quién te conviertes con el paso del tiempo. Tal vez el verdadero desafío no sea vencer a otros. Tal vez el verdadero desafío sea algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Vencer la parte de ti que siempre quiere esperar hasta mañana. Nos vemos en el camino.